Muy bien, con la saga del monstruo humano terminada, muchos de ustedes me habían estado pidiendo que rehiciera el video de las transformaciones de Garou. Afortunadamente el manga se adaptó a las que tuvo en el webcómic y por si fuera poco agregó una nueva. Para darle valor agregado a este video les iré diciendo a qué personaje se comparaba más o menos el poder de sus transformaciones y también qué nivel de amenaza representaban. En fin, ya me las arreglaré. Basta de introducción y empecemos con el video. La primera vez que vimos a Garou fue en su forma humana, al inicio de la segunda temporada del anime cuando llegó a la base de la Asociación de Héroes. Aunque solo era humano, ya tenía una fuerza considerable, destacando sobre todo por su gran técnica en las artes marciales y su capacidad de adaptarse al estilo de combate de su oponente. En esta forma, ningún héroe de clase A es rival para él, a excepción claro de Sweet Mask. En cuanto a su nivel de desastre, considero que representaba una amenaza demonio medio y un personaje al que se comparaba era el gorila blindado. Después tendría una pelea contra el héroe de clase S Tank Top Master, donde también demostraría que había estado limitando sus habilidades, pues hasta ese momento se negaba a utilizar el Water Stream Rock Smashing Fist que aprendió de su maestro. Considero que con la técnica de Bang, y tras su encuentro con el clase S, elevó su nivel de desastre a demonio alto y su poder se equiparó al del Rey del Mar Profundo. Recordemos que mientras más combates en desventaja tenga, Garou incrementa su poder. Estos incrementos suelen ser moderados, apenas lo suficiente para superar a su oponente. Sin embargo, hay incrementos que son ridículamente altos. La condición para que esto ocurra es que Garou sea expuesto a una situación que lo deje al borde de la muerte. Explicado esto, pasemos con su primer aumento de poder grande. Este se dio en los capítulos finales de la segunda temporada, cuando el cazador fue forzado a combatir sin parar, primero contra un grupo de héroes que fue en su búsqueda, inmediatamente después contra Genos, y por último contra los hermanos Bang y Bomb, quienes a mi parecer fueron los que más se pasaron con el pobre Garou. Esta experiencia fue cercana a la muerte no por alguna herida mortal, como veremos más adelante, sino por el constante desgaste, agotamiento y castigo que sufrió. A diferencia de su pelea contra Tank Top, donde logró sobreponerse a la situación gracias a que se adaptó al estilo de combate del héroe, aquí podríamos decir que genuinamente fue forzado a superar sus límites. Aunque le costaba respirar y su vista se nublaba, no dejó de pelear. A raíz de esta golpiza inicia su proceso de conversión en monstruo. Esto lo vemos reflejado en algunos detalles, como que sus gestos y manera de pelear se tornan más salvajes y su cabello y ojos se tiñen del rojo de su sangre, indicando que su cascarón empieza a formarse. En este punto su nivel de desastre estaba entre el demonio y el dragón, similar a lo que representaban Hellfire Flame y Galwind en su forma humana. Era capaz de pelear de tú a tú contra dos monstruos nivel demonio, pero no de vencerlos. Lo que le hizo aumentar su poder fue precisamente que esos dos monstruos lo dejaran al borde de la muerte. Royal Reaper y Bug God fueron los encargados de dejar fuera de combate al cazador, no por agotamiento, sino por heridas letales. Garou recibió múltiples cortes en todo su cuerpo que lo dejaron desangrándose en el piso. Tras algún tiempo logra levantarse, dándose cuenta de que el sangrado se había detenido, que todas sus heridas estaban sanadas por completo y que su camisa estaba completamente adherida a su cuerpo. Además, expresa que le resulta difícil creer que siga vivo, incluso se pregunta qué demonios está pasando con su cuerpo. Pasando a su poder, demostró ser capaz de acabar en instantes con una amenaza a nivel demonio y de lidiar con tres al mismo tiempo. Si a eso le sumamos su regeneración acelerada, no cabe duda de que ya era una amenaza a nivel dragón, aunque una muy baja, equiparable a Bakusan. Prueba de ello es que cuando atacó a Robert con toda su fuerza no logró hacerle nada. Hablando de Robert, después de la serie de golpes fallida del cazador, el perro de la asociación le soltó un ataque directo que lo hizo dar otro pequeño paso en su transformación. Podemos inferir que su nivel de desastre aumentó, creo que mayor que el dragón bajo, pero sin ser dragón medio. De cualquier manera, ese incremento de poder no le resultó de mucha utilidad, pues su oponente era nada más y nada menos que un ejecutivo, así que cuando el cazador volvió a golpear a Robert con todo lo que tenía, de nuevo no logró hacerle daño. Este solo se sacudió un poco y le disparó una esfera de energía que lo mandó varios pisos hacia abajo.
Estando en casi la mitad de su cambio, Garou se enfrentó al rey de los monstruos, demostrando que sus capacidades físicas habían aumentado muchísimo, su velocidad era suficiente para evadir los ataques de Orochi, su cuerpo resistía las altas temperaturas de los ataques del monstruo, se levantó inmediatamente después de recibir un puñetazo directo, y todo mientras tenía un hueco en su torso que le había hecho al principio de la pelea. Sin embargo, y pese a todos estos logros, el rey de los monstruos acabó dejándolo inconsciente. Garou quedó al borde de la muerte, otra vez, pero a cambio volvió a aumentar drásticamente su poder. Considero que después de esa golpiza, Garou alcanzó el nivel dragón medio y el monstruo con el que lo compararía sería Kabuto en su modo Asura. De entre sus hazañas me gustaría destacar dos. Primero, que derrotó al prisionero Lindo sin siquiera darse cuenta. Tal como escuchan, Garou, estando inconsciente, pudo vencer al héroe fácilmente. Y segundo, sostuvo un combate parejo con Super Aloy Darkshine. Aunque el héroe empezó dominando la pelea y hasta le conectó una tacleada que le destrozó las costillas, no pasó ni un minuto para que el cazador volviera a superar sus límites y le quitara a Darkshine toda la confianza que tenía. Ese mini boost de poder que le dio la tacleada de Super Aloy, lo podemos ver reflejado en su vestimenta y en sus ojos, ya que ambos cambiaron de color, y también en su fuerza. Pasó de apenas mover a Darkshine con sus golpes a lanzarlo y hasta hacerlo sangrar. Otro detalle para destacar es que estaba perdiendo la conciencia de sus actos, incluso se puso a golpear de manera salvaje a Super Aloy. Lo que le hizo entrar en razón fue darse cuenta que estaba replicando el acoso que sufría cuando era chico. Si eso no pasaba, seguramente hubiera terminado con Darkshine ahí mismo. Tras esto, pienso que su nivel de desastre subió a dragón medio más, o sea que en definitiva superaba a cualquier amenaza dragón medio, pero aún no estaba al nivel de una dragón alto. De cualquier manera, no le tomaría mucho tiempo alcanzar su forma completa. El incidente que contribuyó a esto fue el derrumbe de la base de la Asociación de Monstruos provocado por Tatsumaki. Mientras estaba bajo los escombros, Garou notó como cada vez fluía más poder dentro de él. La idea de aterrorizar al mundo para acabar con los conflictos lo corrompió tanto que terminó convirtiéndose en un verdadero monstruo. Al salir a la superficie se enfrentó a Bomb. Aunque al principio la pelea fue pareja, no pasó mucho tiempo para que Garou se adaptara y sometiera al artista marcial, metiéndole un codazo tan potente y tan centrado que lo dejó tirado todo lo que duró el final de su saga. Su siguiente oponente sería su maestro, Bang. Aunque su enfrentamiento fue muy técnico, también resultó sumamente devastador, tanto así que las rocas a su alrededor comenzaron a convertirse en polvo. En esta pelea demostró que, pese a no tener conciencia de sus actos, Garou se convirtió en una máquina de pelear. Utilizaba distintas artes marciales de manera precisa, se adaptaba rápidamente al estilo de su rival, y cada uno de sus golpes tenía el potencial para terminar con la vida de alguien tan fuerte como el propio Bang. De hecho, le bastó con rozar la piel del héroe para dejarlo fuera de combate. Por estos motivos, creo que en ese punto Garou ya representaba el nivel de desastre dragón alto, y si tuviera que compararlo con algún personaje, la verdad es que no se me ocurre uno más que el propio Bang. Continuando con la lista, justo esa pelea contribuyó a la evolución del cazador. Gracias a la voluntad de Bang, y sobre todo a un puñetazo bien dado en la cara, Garou logró despertar justo a tiempo del estado en el que estaba. Estando en balance con su lado monstruoso y humano, el cazador pudo incrementar sus ya increíbles habilidades y salvar a su maestro de ser derretido por el Führer feo. Atravesó al ejecutivo por la mitad e inmediatamente después fue por los compañeros del monstruo. En menos de un segundo fue capaz de mandar a volar a Platinum Sperm, esquivar los chorros de agua de Evil Natural Water y disipar su cuerpo por completo. Sin lugar a duda, Awakened Garou sigue representando una amenaza dragón alto, pero esta vez lo pondría al nivel de Boros sin armadura. El siguiente power-up de Garou no se debió a una transformación como tal, sino a la creación y perfeccionamiento de su propia técnica. Esto lo logró gracias a un par de enfrentamientos con algunos de los personajes más poderosos de la serie. Los primeros fueron Flashy Flash y Platinum Sperm. Al ser, además de fuertes, sumamente veloces, su combate se convirtió en un espectáculo de luces que cubrió por completo el cielo de Ciudad Z. Aquí, Garou logró desarrollar una técnica única a partir de todas las que había aprendido durante sus numerosas batallas, con el objetivo de dominar al mundo como la maldad absoluta y llevar a la humanidad a un abismo de desesperación, es que nació su Monster Calamity Godslayer Fist.
Eventualmente, y al solo quedar él y Platinum Sperm, la pelea llegó a velocidades aún más altas. La estructura de luces, pese a que disminuyó en colores, incrementó su densidad. Aunque duró unos instantes, su combate tuvo un intercambio de golpes incalculable y, como era de esperarse, el cazador se alzó como el vencedor absoluto. No obstante, no tendría tiempo de descansar, pues inmediatamente se tendría que enfrentar contra uno de los heraldos de Dios, el Cien Pies Sabio. Aunque la superioridad de Garou era evidente, no podía terminar el combate debido a que su oponente poseía un factor de regeneración casi instantáneo, por lo que los ataques del cazador resultaban prácticamente inútiles. Además, estaba el hecho de que mientras peleaba tenía que estar protegiendo a los civiles que habían quedado cerca del campo de batalla. Estas condiciones forzaron al monstruo humano a superar sus límites. Arrancó el núcleo del Heraldo de Dios, lo arrojó lo más lejos que pudo para forzarlo a que mostrara su cuerpo por completo y, concentrando toda su potencia en un solo golpe, lo partió por la mitad, desde la cabeza hasta el final. Ahora su puño estaba perfeccionado. Garou, por decirlo de alguna manera, estrenó su nueva fase contra el mayor enemigo al que cualquiera se podría enfrentar. El en aquel entonces héroe de clase B, maestro de llenos y tacaño extremo, Saitama, mejor conocido como el Calvo con capa. Aquí, aparte de resistir un par de golpes del calvo y esquivar uno de sus puñetazos, también demostró la capacidad de regenerarse. Esto se vio cuando su mano fue destruida por un ligero cabezazo de Saitama. Inmediatamente después de fragmentarse, volvió a formarse tal como estaba. Con esto, consideró que el cazador ya superaba el nivel dragón, pero aún no alcanzaba el nivel dios. Sigo comparándolo con Boros sin su armadura, pero definitivamente ya por encima de él. La segunda transformación monstruosa de Garou se dio justamente a raíz de un golpe de Saitama. Concretamente, y tal como menciona el propio cazador, su cuerpo comenzó a mutar en respuesta a su ira. Otra cosa que admite el monstruo humano es que su nueva forma lo hizo mucho más fuerte que antes. No es para menos, con ella era capaz de esquivar y contraatacar más golpes de los que ya podía y reducir a polvo grandes estructuras con la pura potencia de sus puños. Esta forma no duró mucho, pero con lo poco que mostró basta para darse cuenta de que, en efecto, se volvió más fuerte. Lo mantengo en la misma categoría y comparo su poder al que tenía Boros en su forma de meteoro. Tras avanzar en su combate, Garou adquirió su tercera y última transformación monstruosa. Esta volvió a incrementar sus capacidades físicas, le crecieron 2 brazos, un par de alas, y tras atacar a Saitama, el héroe reconoció que había mejorado. ¿Qué tanto mejoró? Bueno, lo suficiente como para que la potencia de uno de sus ataques afectara el planeta de extremo a extremo, tal como lo escuchan. En esa forma, un golpe concentrado de Garou no solo afectaba la parte del planeta en que impactaba, sino también el otro extremo. Por si fuera poco, también pudo resistir una serie de golpes normales consecutivos y un par de puñetazos en el rostro. Fue el último de esos golpes el que terminaría de romper su cascarón. No obstante, estoy seguro de que en la cúspide de su forma de monstruo estaba muy cerca de alcanzar el nivel dios. Además, por lo menos físicamente, creo que ya superaba a Boros en su forma de meteoro. Aquí es el mismo debate de siempre. ¿Podría Garou detener el cañón de estrellas que colapsa? Eso es debate para otro día. Mientras tanto, repito, en combate cuerpo a cuerpo, el cazador demostró ser superior. Y por fin llegamos a la última evolución del cazador, Awakened Garou Cosmic Fear Mode. A diferencia de las anteriores, esta se dio por la intervención de un ser externo, es decir, Dios, quien le otorgó una fracción de su poder y lo convirtió en su heraldo para hacerle frente a Saitama. ¿Qué les puedo decir? Aquí las escalas de poder se fueron literalmente al espacio. Es que en serio, solo hace falta verlo para darse cuenta de que es extremadamente fuerte, y su apariencia no engaña. Basta con revisar algunas de sus hazañas más notables para confirmarlo. La radiación emitida por su cuerpo acabó con la vida de los héroes que habían ido a apoyar en el combate contra la Asociación de Monstruos. Creaba fisiones nucleares con sus puñetazos. Pudo igualar la potencia de los golpes normales consecutivos de Saitama. Al igual que Boros, posee un ataque de energía masivo. No sabemos muy bien cuál es su poder destructivo, pues lo único que impactó fue a Saitama. Sin embargo, el héroe admitió que sería muy malo que esa cosa siquiera rozara el planeta. Peleó de tú a tú y superó al rango 1 de la clase S, Blast. Además, fruto del enfrentamiento, adquirió las habilidades del héroe, es decir, la capacidad de teletransportarse a sí mismo y a otros, así como su Gravity Knuckle. Igualó la potencia de un golpe serio de Saitama, llegando a chocar su puño con el de él.
Resistió numerosos golpes normales, golpes serios y demás técnicas serias de Saitama, que si tienen la duda de si realmente Saitama fue en serio, bueno, el mismo calvo disipa cualquier duda. Dijo: por lo menos puedo soltar todo mi poder contra un sujeto que lo puede soportar. Puede que finalmente haya obtenido lo que había estado deseando. Por si esto no fuera suficiente, sabemos que tanto el héroe como el monstruo se iban haciendo más fuertes a medida que avanzaba la pelea. De hecho, Murata nos hizo favor de ponernos una gráfica para dejarnos más o menos claro qué tanto incrementó la fuerza de ambos. Guiándonos por ella, podemos decir que al inicio del enfrentamiento, Garou y Saitama tenían el mismo poder. No obstante, para el final de la lucha, es decir, cuando estaban en la luna de Júpiter, el cazador se había vuelto entre 15 y 20 veces más fuerte de lo que era al inicio, mientras que el héroe, bueno, digamos que bastante más. De cualquier manera, para mí, Awakened Garou Cosmic Fear Mode llegó a representar una amenaza a nivel dios. No lo comparo con otro monstruo porque simplemente no tiene punto de comparación. Quizá en un futuro aparezca algún enemigo que lo llegue a superar, o puede que el mismo dios resulte más poderoso que él, pero hasta que ese momento no llegue, repito, Garou está en una categoría para él solo. Pero esperen, actualmente, ¿qué nivel de amenaza representa Garou? Después de que un golpe del futuro lo impactara de lleno en la cara, el cazador perdió todo su poder cósmico y regresó a su forma humana. Salvo porque escapó del campo de batalla y ninguno de los héroes más que Saitama pudo ver hacia dónde fue, en realidad no hay alguna hazaña que nos indique qué tan fuerte es. Tenemos su declaración de que los oponentes que enfrentó después de convertirse en monstruo fueron Bomb, Flashy y Saitama, por lo que podemos concluir que se quedó con el poder que tenía justo antes de pelear con ellos, es decir, el que demostró en su pelea contra Darkshine. Si esto es así, significa que actualmente Garou representa fácilmente una amenaza dragón medio. Tendremos que esperar bastante tiempo para confirmar si esto es cierto, pero por el momento lo dejo ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Cambiarían algo? Ya saben que pueden dejar su comentario aquí abajo, que yo con mucho gusto los estaré leyendo. Por cierto, si haces coloreos o fanarts y te gustaría que aparecieran en alguno de los videos, no dudes en compartirlos conmigo, ya sea a través de Discord o cualquiera de mis demás redes sociales. Igual como estoy de vacaciones y quiero traerles más contenido, las teorías, memes y sugerencias son bien recibidas. Sobre todo los memes, luego estoy buscando memes para ponerlos de fondo en los streams y nada más no encuentro. En fin, eso fue todo. Si el video te gustó, no olvides dar manita arriba, compartir y suscribirte si no lo has hecho, que eso ayuda mucho al canal. Sin más por agregar, ¡Feliz Navidad! En realidad estoy vestido de señora Claus, es que no encontré otro.